Y bueno, hay alguna que está apareciendo. Conozco una que se llama La Forqueta en Cabranes, que ahí cuelga en todo, desde la toponimia del pueblo, a los paisanucos, a los les semelles antiguos que se van perdiendo, todo eso, bueno, y failo mayormente en asturiano. Yo creo que eso que cumple una función interesante. Además, la gente ilusionase porque hay algo que tú manejes, que puedes, los periódicos o los medios al uso, pues no son tan, al final no son tan cercanos, no hay una herramienta que tú controles, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno del blog es que tú controles el blog, que lo cambies cuando quieres, que metes lo que te parece y ¿qué quieres? Bueno, buenas tardes. Yo creo que aterricé un poco en esto por culpa de la edad. Me di cuenta de que a medida que los años iban pasando había una serie de cosas que ya no iba a hacer y me di cuenta también que cada vez tenía menos tiempo para escribir. Como uno de esos proyectos que la edad estaba obligándome a dejar para prou, y era un proyecto muy antiguo que tenía de escribir una serie un estudio o un ensayo sobre estética musical, pues parecióme que esta ya era la mejor manera de obligarme a mí mismo a escribir, sino diariamente, cada 2 o 3 días, ¿no? Parece que, bueno, el hecho de tener un escaparate en la red y que haya gente que se asoma allí, aunque sea por casualidad o porque lo cuelgan los de asturias.com ahí en la esquinina, pues ya te fuerza un poquitín a realidad. Para mí una vieja experiencia que antes de que existiera internet se hacía con papel, no deja de ser los fanzinos que hacíamos en los años 80 y que quieras que no, eran revistuques, fotocopiados, de muy poca calidad, con una difusión muy pequeñina, muy limitada, cuanto más en Asturias, y ya os cuento en asturiano, pero que quieras que no, precisamente porque tenías una camareta llena de fieles, pues ya te obligaba a trabajar y a sacar tiempo para invertirlo en escribir. Y esa fue un poco la mi intención, que después con el paso del tiempo entiendo que esto de los dos va convirtiéndose en una especie de diario compartido, ¿no? Por decirlo así, creo que te lleva a ello la propia dinámica. Pero concretamente lo de la participación, yo doy cuenta de que en el fondo, por lo menos por lo que yo veo del mundo musical en internet, la idea de un blog como herramienta pública de participación está muy expandida. Es decir, a mí la mayoría de los comentarios que me llegan me privados en el correo electrónico, ¿no? Y como si te escribieran a casa, con lo cual, bueno, pues ese escaparate de intercambio de información parece que no acaba de furular, no me refiero a Asturias en concreto, sino a cualquier parte, ¿no? En el caso de estar escrito en asturiano, yo llegué a planteármelo unas fracciones de segundo, ¿no? Luego dices, bueno, si yo escribo en asturiano, en otro idioma lo voy a hacer. Bueno, pero sí es verdad que te lleguen aportaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, de un bloguero de Corea. Creo que lo mejor es presentarme. Soy Fernando de la Fuente y, confiésolo, yo no tengo un blog. Y es más, si me piden que defina lo que es blog, casi no sabría qué hacerlo, ¿no? Porque ya ahora mismo estamos en una época en que casi cualquier cosa ya hay un blog, entonces, bueno, y es lo que estamos. Entonces yo creo que aquí estoy yo más para que cuente la experiencia de Asturias.com y del canal Blogs que inauguramos falla un tiempo, viendo pues que como internet, este medio de comunicación que tenemos va avanzando, no es una cosa estable, sino que día a día pues va cambiando y va aportando nuevas cosas, empezaba a aparecer que se llamaba la blogosfera, el mundo de los blogs, y gente que estaba escribiendo y, bueno, utilizando sus blogs personales. Entonces, bueno, decidimos ya crear, pues, o abrir una pequeña estalla dentro de nuestro libro digital, Asturias.com, una estalla donde poder relacionar la mayoría, intentamos que estén casi todos, de los blogs que se faigan, o que se faen, mejor dicho, en lengua asturiana, para darles un poco de promoción e intentar pues, que también que la gente pues, de una manera fácil tenga acceso y vea sobre todo aquellos blogs que más se actualicen, ¿no? Y que puedan, bueno, pues darles una cierta promoción. Después ya de un tiempo funcionando, ahora mismo pues yo creo que tenemos, que hay rollo de más de 120 y tantos 120 blogs en lengua asturiana. Naturalmente, no todos de estos 120 y pico pues actualicen todos los días,
Hay de algunos que se actualicen más de la cuenta, no miramos para nadie, ¿no? Entonces, bueno, porque fue una de las cosas que quisimos, ¿no? Un poquitín para potenciar un poquitín que la xente, a falar la xente que escribiese, pues decidimos que la posición en este listado que facemos que non sea simplemente por orden alfabético de los blogs que hai, sino que sea un poco por la última actualización del blog, ¿no? Los últimos. Entonces, bueno, para intentar un poco también que la xente escribiese. Entonces, yo nada más que un poquitín ya como lector de esos blogs, viendo como que hay. Y bueno, no soy el único, porque bueno, ya dentro de Asturias.com ya una de las secciones más vistas, ¿no?, que tenemos, o sea que hay un cierto interés por blogs y por lo que escribe la gente, ¿no? Que bueno, que se está creando, digamos, mucha más información, porque bueno, de tanto sobre todo los medios que escribimos asturiano, pues también somos pequeños, tenemos una limitación, y gracias a los blogs pues están llegando o están ya circulando por las redes pues mucho más información, noticias, ¿no? Y una cosa que agradecemos todos. De hecho, tenía la secreta esperanza de non participar, porque somos tantos que digo, bueno, igual. Bueno, nada, pensé nada más comentar un par de puntos que a lo mejor puede dar lugar al debate, no sé, vosotros veréis, ¿no? Desde mi punto de vista, la ventaja que puede tener un blog, o al menos en mi caso, es el anonimato, ¿no? Quiero decir, tú puedes hacer un blog, non é el caso a lo mellor de todos os que estamos aquí, sobre todo me refiero a los blogs personales, os blogs que son de asociaciones, como puede ser los que vimos agora, pues evidentemente quieren promocionarse y eso del anonimato non valga mucho, ¿no? Pero dentro de los blogs personales el poder expresar o poder falar del tema un pouco que te apetezca sin que nadie sepa quién está falando de eso, ¿no? Y que al final acabes creando un personaxe que é el personaxe que escribe el blog al parte de quien sea, ¿no?